Muy bien, volvemos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Hebreos y vamos a tomar el capítulo 8 hoy. Estamos en el bosquejo que tenemos que mirar. La idea siempre es poder tener bien claro el mensaje que tiene Hebreos. Así que estamos en la segunda parte del bosquejo y vamos a ver la cuarta y quinta advertencia en esta parte. Vamos a mirar cómo es el bosquejo en el segundo punto. Primero que nada, tenemos que recordar que del capítulo 7 al 10 estamos hablando de que confiamos en un sacerdocio superior. Ese era el mensaje para los que estaban leyendo la epístola. Por supuesto que también es para nosotros, pero la base de lo que encontramos allí no fue dirigido pensando en nosotros hoy, dirigido a mí. El autor estaba dirigiendo esto a un grupo de creyentes. Por supuesto que como son verdades doctrinales, se extienden a toda la iglesia hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Ya vimos que confiamos en un orden superior de ministerio sacerdotal. Es el de Melquisedec. Es superior, pero todavía estaba el templo. Así que la gente podía tranquilamente cuestionar: ¿por qué vamos a seguir esto que nos estás enseñando si nosotros toda nuestra vida, desde Abraham en adelante, estuvimos esperando el sacerdocio en Aarón? Bueno, eso es lo que ya explicamos en el capítulo 7. Que ahora hay un linaje nuevo en el cual el Señor Jesucristo, en ese orden de sacerdocio, tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero ahora tenemos que ver de los otros 3 puntos que se le agregan, que es: este pacto es superior, dice el autor. Y los lectores tenían que entender que era superior. ¿Por qué? Si teníamos el pacto que Moisés nos dio, en donde Dios se comprometía a bendecirnos y nosotros nos comprometíamos a obedecer. Lo que pasa es que ustedes desecharon la obediencia y Dios tuvo que poner un pacto incondicional. Es decir, el pacto condicional con Moisés ustedes no lo cumplieron. Pero este pacto que Dios decidió hacer de buena voluntad con Israel es superior. Y la base va a ser el Señor Jesucristo, si no, no había nuevo pacto. Hay un santuario superior. Ellos todavía tenían el templo. Tito no había llegado. Estamos antes del año 70. No destruyó el templo. Y entonces ellos estaban pensando en volver a ese templo. Y dice: no, este es superior porque es el que está en el cielo directamente. Jesucristo no es como estos sacerdotes que están acá en la tierra. Y si Él estuviera en la tierra, no sería siquiera un sacerdote porque no pertenece a la tribu de Leví. Pero Él está en el cielo. Ese es el verdadero santuario. Este que se hizo en la tierra con Moisés era un modelo. Y el que después Salomón construyó seguía el mismo patrón, un modelo de lo que Dios le mostró, en este caso, a David, que fue el que hizo los planos del templo de Salomón. Pero además, tenemos que reconocer algo, le dice el autor a estos lectores. El sacrificio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es superior. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no quitaba el pecado. Y este sí quita el pecado. Además, no tenías la seguridad de la vida eterna que tenemos ahora. Incondicional. Tenías que cumplir una serie de objetivos. Claro, Gálatas, que probablemente ya estaría circulando, indica que la ley, todo lo que había en la ley, era como un ayo, como un maestro, un pedagogo que te va llevando hasta que llegues a Cristo. Si ellos se volvían, entonces estaban despreciando algo superior, que es la palabra clave que estuvimos viendo en Hebreo. Y ahí va a venir la cuarta exhortación, que no debemos despreciar su palabra. Por eso, esta información del punto 2 del bosquejo la quería refrescar. Vamos ahora a mirar cuál sería la división propia del capítulo 8. En 8.1 sabemos que el Señor Jesucristo es un sacerdote superior. Ya lo dijo en el capítulo 7. El segundo tema que vamos a encontrar del 2 al 5 es que
este sacerdote ministra en un lugar superior, en un santuario que es el propio cielo. Y en tercer lugar, vamos a ver que hay mejores promesas confiando en Cristo que queriendo volver al pacto mosaico. Ahora vamos a desarrollar 8.1. El sacerdote superior. Dice, hay 3 razones. Que Él es perfecto. Lo que dice es que tenemos tal sumo sacerdote. Después dice, la obra de Él es perfecta porque se sentó. Y lo primero que tenían que recordar los judíos era que no había ninguna silla en el templo que hizo Salomón para que se siente un sacerdote. Y tampoco había en el tabernáculo. El sacerdote, desde que entraba por la puerta, estaba activo haciendo cosas hasta que se iba. Pero este hizo un solo sacrificio y se sentó. No hay más nada que hacer. Ya no hay que ofrecer sacrificios todo el tiempo para que la relación entre el pueblo de Dios y Dios, ese acceso a la comunión, se mantenga. Por eso había un cordero a la mañana y uno a la tarde, todo el día tenía que estar eso. No se podía pagar. Por eso es tan importante entender estas dos cosas, ¿no? ¿Qué trata Hebreos? Contrastándolo con la costumbre judía. Como nosotros no somos judíos ni nos criamos en esa cultura, a veces nos hace falta ir a estudiar eso. Y en tercer lugar, porque este sumo sacerdote, que es superior, ya está exaltado a la diestra de la majestad en los cielos. Ya está aceptó todo lo que él tenía que haber hecho y no tiene más nada que hacer. ¿Ven la diferencia con los sacerdotes que eran muchos y se tenían por la muerte que reemplazar? Bueno, ahora no. Vamos a ver el versículo 1. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tiempo presente, indicativo, ya lo tenemos. En el momento que está escribiendo dice, ya lo tenemos. Por lo tanto, lo anterior ya no sirve. Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es el Señor Jesucristo. Así que aquí ya tenemos el primer punto relacionado con este sumo sacerdote, que lo tenemos. Cuando vamos a ver el lugar superior, este lugar superior es un tema que tiene algunos argumentos. El primero es un argumento lógico. Si este santuario que estaba en la tierra ya no sirve y él entró en el que está en uno perfecto, que es el que está en el cielo, entonces, por lógica, si este santuario está en los cielos, el que está en la tierra no tiene que funcionar más. Este sacerdote superior está ahí. Ya entró una vez y para siempre. Segundo, es un argumento importante, pero es el de la genealogía. Es de otro linaje y otro orden. Entonces, este que estaba aquí, que era el levítico, que Dios lo había determinado, ya no está más. Caducó. Pero el que leía esto podía decir, pero el templo está ahí todavía, hay sacerdotes ahí. Sí, pero no igual. Porque una vez que el Señor Jesucristo entregó Él mismo su cuerpo en sacrificio, no funciona más el sistema levítico. Ese era el mensaje que estaba ahí. Y en tercer lugar, es un tema de tipología. El judío conocía los tipos. La idea de la palabra tipo y antitipo era exactamente como cuando un rey, si ustedes leen el libro de Esther o el libro de Daniel, un rey se firmaba un edicto y se le colocaba el sello del anillo del rey. Ese dibujo que tenía el anillo quedaba en una especie de cera marcado. Por lo tanto, el tipo era el sello que estaba puesto y el antitipo era ese que él tenía en la mano. Cuando se habla de la tipología, lo que está diciendo el autor a los lectores es, miren, estos templos que se hicieron, el tabernáculo y el templo de Salomón, y aún el que visitó el Señor Jesús, que empezó Esdras con el tiempo de Ageo, Zacarías y Malaquías, es un tipo, es una representación. El verdadero está en el cielo. Por lo tanto,
el único que puede ir al cielo a ministrar a ese tipo de lugar es el Señor Jesucristo, que resucitó, que es Dios. Así que ese sería el aspecto. Vamos a leer los textos para que nos vayamos dando cuenta. Dice que este es un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y la idea del hombre es porque se lo dio a Moisés para que lo construya. Porque todo sumo sacerdote del pueblo de Israel, de la línea de David, de Leví, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, cuando uno va mirando estas expresiones, en otro momento vamos a dedicar más tiempo, está hablando de que este sumo sacerdote tenía que ofrecer algo una sola vez y para siempre. El término, justamente en griego, indica en el aoristo que es una sola vez y para siempre. Ya lo hizo. Él tenía algo que ofrecer, su propia persona. En el versículo siguiente, cuando veamos este tema, dice: así que si estuviese sobre la tierra el Señor Jesucristo, ni siquiera sería sacerdote, porque aún, dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, porque todavía el templo estaba en pie. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura. Ahí la palabra upodeigma tiene que ver con las líneas que se trazaba para que los niños practicaran las letras en hebreo. Y eso también quiere decir figura o tipo. Y sombra, skia, de las cosas celestiales. Y dice el autor, escribiendo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Y ahí la palabra es tipo, que se te ha mostrado en el monte. Así que Moisés sabía que eso era representación. Los sacerdotes sabían que era una representación. Y los lectores tenían que recordar que era una representación. Seguimos. Hay unas mejores promesas, dice. ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a mirar las 5. Primero es la promesa de su gracia, que vamos a ver en el versículo 6 al 9. Luego, la promesa de un cambio interior. Este nuevo pacto que Dios quería, desechando al anterior, era incondicional. Y lo que le quería dar a la gente era gracia, no ley. Porque la ley exigía obediencia para la bendición. Pero la gracia, como es incondicional, es un regalo que Dios da. Es gratuito, no tiene que ser obtenido por. Lo segundo es la promesa del cambio interior. La ley tenía cosas exteriores, pero esto Dios le promete el cambio interior. Esto generó la confusión en creer que la iglesia es el nuevo pacto. La iglesia no es el nuevo pacto, ahora vamos a ver. Tercero, promesa de conocimiento divino. De tal manera va a ser esta relación del pueblo de Israel y de las naciones gentiles que ingresen al milenio con Dios, que no van a tener necesidad de que nadie les enseñe. Si este fuera el nuevo pacto de la iglesia, no necesitamos maestros, no necesitamos pastores que nos enseñen. Todos lo sabríamos todos. Sin embargo, nos damos cuenta que necesitamos estudiar. ¿Por qué? Porque está mal interpretado el concepto de que la iglesia es el nuevo pacto. En cuarto lugar, hay promesa de perdón de pecados. Bajo la ley había que llevar el sacrificio. Y cuando se colocaba las manos sobre el animal, era como transferir la culpa al animal inocente. Y de esa manera se restablecía la relación. Pero la Biblia nos dice en Romanos 3 que eso era pasar por alto esos pecados. Cuando en el día de expiación se derramaba la sangre, era para cubrir. Pero cuando Juan el Bautista lo ve al Señor, dice, el Cordero de Dios que quita. Así que esto está dentro de este nuevo pacto, pero no es con la iglesia este nuevo pacto. Este nuevo pacto es con Israel, para bendecir a Israel en el milenio y a las naciones gentiles. En quinto lugar, la promesa de bendiciones eternas. Esto no lo tenía la ley.
La ley tenía condicionales las bendiciones. Y para que pudieran tener seguridad de eso, siempre obedeciendo la ley. Bajo la gracia, bajo este nuevo pacto de gracia, lo que Dios le propone es, yo lo voy a bendecir eternamente. ¿Por qué? Porque el milenio no se termina, sigue con la eternidad. Bueno, vamos a ver estas promesas rápidamente. La primera, promesa de su gracia. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el del Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, el que hizo Moisés bajo la ley, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Para qué vamos a hacer un segundo pacto si ese estaba perfecto? No, no era perfecto, era imperfecto, porque era condicional, y la condición era que el hombre obedezca. Por eso no podemos enseñar hoy que hay que volver a la ley mosaica, hay que estudiar la ley para obedecer los mandamientos. No, era un tema defectuoso. Y esa ley sirve para el inconverso en cuanto a un juicio justo, pero no para el creyente. Sin embargo, en el día de hoy, ese juicio no está basado en que haya cumplido la ley, está basado en si recibió o no recibió a Cristo. En esta época, después de Pentecostés, las personas van a ser juzgadas si tuvieron relación directa con Cristo en recibir la salvación o no. No importa que vivió en la selva y nunca escuchó. ¿Tenés a Cristo o no lo tenés? No hay otro camino en este tiempo de juicio. No hay otra medida, digamos, que Dios vaya a usar. Porque reprendiéndolos, Dios dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré ¿con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con los gentiles? No, con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Por qué está separado Israel y Judá? Porque estaban separados en el tiempo que están predicando los profetas. Las 10 tribus al norte, en Samaria, las 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Entonces Dios dice, un nuevo pacto con los dos. A pesar de que Israel fue el primero, Jeroboam, cuando se divide con Roboam se pelean, Jeroboam es el primero que establece 2 becerros en Samaria y en Betel para que nadie suba a Jerusalén a adorar. Dice, pero no es como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Esa es la razón por la cual Dios hace un nuevo pacto con los judíos, con la casa de Judá y de Israel. Y yo me desentendí de ellos, ese es el juicio de Dios. Dejé de bendecirlos, dejé de protegerlos, los abandoné porque ellos me abandonaron. Eso es lo que había bajo la ley. Seguimos. Hay una promesa de cambio interior, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Claro, la frase después de aquellos días es donde estamos ubicados. Y eso es cuando termine la tribulación. El pacto de Dios con Israel, el nuevo pacto se va a empezar a desarrollar en la relación con Israel en el milenio. Dice el Señor, en ese tiempo pondré mis leyes en la mente de ellos. La verdad es que cuando alguno cree que la iglesia participa de esto, es un error. Porque Dios no, cuando yo recibo a Cristo, no me pone toda la información en el cerebro para que yo obedezca a Dios. Tengo que crecer, tenemos que discipular a los nuevos, informarles de los principios básicos de doctrina, para que la iglesia mantenga siempre la misma doctrina. Dice, y sobre su corazón las escribiré. La verdad es que nunca se escribió en mi corazón nada de la palabra de Dios. En el momento de la conversión empieza un desarrollo y a medida que el Señor me permitió entender y otros me fueron ayudando a estudiar y a comprender, eso está en mi corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es una parte que siempre sucede en la relación con Dios, sea la iglesia, sea Israel o sean los gentiles. Vamos a la tercera, promesa de conocimiento divino. Esto, fíjense que
mortal, porque de verdad convertirse o recibir a Cristo como Salvador en la conversión no me pone esto. Ninguno enseñará a su prójimo. La primera palabra tiene que ver, enseñar, con lo que es la didaquía, la didáctica, que es la forma en que vamos brindando información a otros. Pero dice a su prójimo también, a su político. La palabra político es conciudadano, justamente en griego. Así que no le tenemos que enseñar a nadie si hoy estuviéramos en este nuevo pacto. Pero como no estamos, entonces no sucede. Ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y cuando dice todos, se refiere absolutamente a todos los que estén viviendo cuando empiece el milenio. A todos los que estén vivos, nadie le va a poder enseñar a otro. Y si vamos a Zacarías capítulo 12, cuando en la familia que esté en el milenio se levante el hijo de alguien, ¿no?, y diga, tengo profecía, lo van a apedrear los padres, porque es mentira. Ya nadie le va a tener que enseñar a nadie. Isaías 11 dice que el conocimiento del Señor va a ser como las aguas cubren el mar. Esto no sucede en la iglesia, por eso nosotros no somos el nuevo pacto. Y dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Se entiende, no? Seguimos. Punto 4. Las promesas del perdón de pecados. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La idea es que no va a haber más en la memoria de Dios el pecado de estas personas, judíos y gentiles, no la iglesia. La iglesia ya no tiene, podríamos decir, la iglesia no tiene pecado. Porque al estar en Cristo, el pecado pasado, presente y futuro del creyente está perdonado. Nosotros cantamos que en lo profundo del mar, esa canción, bueno, eso está tomado de Miqueas, pero no tiene que ver con la iglesia. Es el compromiso de Dios con ese nuevo pacto con Israel, no con la iglesia. Queda linda la canción, todo bien, pero normalmente el problema es que a veces se toma toda la Biblia y se saca de diferentes lugares. Bueno, nosotros queremos ser los más biblicistas posible. Seguimos. Y ahora las promesas de bendiciones eternas. Al decir nuevo, y se refiere a la palabra kainos, que no quiere decir nuevo porque está reagrupado, reordenado, limpiado. No. Es nuevo en tiempo y para siempre. Esta palabra lo que indica es algo nuevo en esencia. No es algo que estaba. Esta gente le dice nuevo, y la palabra pacto no está en el original, pero como estaba hablando de pacto, se sobreentiende que es este nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero. El primero es el de la ley mosaica. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este es el concepto del capítulo 8 que tenemos que tener presente. Tenemos un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote está en el cielo, en el santuario verdadero, y esto nos da seguridad, dice el autor, de que todas las cosas prometidas a Israel se van a cumplir. Vamos a hacer la conclusión. 2 diapositivas vamos a ver. Primero 3 preguntas, que obviamente son las que se desprenden del pasaje y los lectores tenían que tenerla. Si el Señor Jesucristo es un sacerdote superior a todos los del orden arónico, la pregunta es, ¿para qué intentar volver hacia lo que ya está obsoleto y que no era verdadero porque era un tipo y que Dios dijo que iba a desaparecer? ¿Cuál sería la razón? ¿Ignorancia? Bueno, sí, ellos estaban, como vimos en el capítulo 5 y 6, debiendo ser maestros, tenían que volver al principio. Así que un aspecto era ignorancia, otro era un menosprecio voluntario de la palabra de Dios. Y el autor está tratando de fortalecer eso. No tengan ignorancia y aférrense a lo que Dios dice. La segunda, si Dios ha prometido mejores y eternas cosas bajo el sacerdocio del Señor Jesucristo a los que creen en Él, ¿por qué no creer en la palabra de Dios y permanecer firme? ¿Cuál sería la razón para que no le confíes a Dios tu vida? Y esto nos pasa a todos, no solo a los que leían esta carta a los hebreos.
Nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria. ¿Por qué no confiar? Y la verdad es que no confiamos porque creemos que sabemos más. Y porque muchas de las decisiones son de nuestro corazón, de nuestras emociones. Tenemos que confiar en eso. Y la tercera pregunta es, si el nuevo pacto es incondicional y está realizado por Dios con Israel, ¿por qué parece que Pablo lo aplicó a los creyentes de la iglesia? ¿Por qué parece? En algunas cartas, no Hebreos porque no es de Pablo. Bueno, esto es porque hay características de la relación con Dios que siempre se van a repetir. Con los judíos que estén en relación con Dios, con los gentiles que estén en relación con Dios y con los creyentes que están en relación con Dios. Algunas cosas parecieran que encajan, pero son algunas nomás, no son todas. Y si bien el Señor en la cena dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, los apóstoles son los que van a gobernar en el milenio. No es la iglesia. Pero ellos en ese acto estaban participando de un nuevo pacto con Israel. Van a estar en el milenio. Los apóstoles van a estar en el milenio. El Señor les dijo, así, cuando le preguntan, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo les voy a asignar lugares de gobierno, le dice el Señor. Así que ahora vamos a concluir con estas pequeñas verdades. Primero, la iglesia no es un Israel espiritual. No lo es. El Israel espiritual que Pablo puede hablar o alguien puede interpretar en Gálatas 6:10 o capítulo 6 es los judíos que estaban recibiendo a Cristo como Salvador. Esos eran personas espirituales que habían entendido este mensaje, pero no tiene que ver con el nuevo pacto. Tiene que ver con la conversión de formar un cuerpo que se llama iglesia, donde judíos y gentiles estamos en el mismo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Segundo, la iglesia no reemplazó al Israel que Dios eligió desde el Antiguo Testamento, ni es dueña de lo que Dios les prometió. Cuando en el IV siglo se escribe el libro de la ciudad de Dios con Agustín, él creía que como no había ningún judío y no estaba el templo en Jerusalén, ahora todo es espiritual. Todas las promesas del Antiguo Testamento me las agarro para la iglesia. Y eso le pasa al creyente que se agarra y se pone a leer, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y no lo defiende. Ah, el ángel está acá. No, nada que ver. Eso estaba dicho para Israel. Además, el ángel de Jehová es una cristofanía, una aparición visible de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero una vez que vino la encarnación, no hay más ángel de Jehová. Si ustedes quieren ver a alguien enviado por Dios a dar información, miren a Gabriel. A Daniel lo fue a visitar, a María la fue a visitar, a Elizabeth la fue a visitar. Tercero, el nuevo pacto no se realizó con la iglesia, se realizó con Israel. Dios se lo prometió a Israel. A consecuencia de eso, se van a ver bendecidos los gentiles. Sin embargo, en el siguiente punto, la sangre derramada para cumplir el nuevo pacto es la misma que salva al creyente de la iglesia, porque se llama la sangre del pacto eterno en Hebreos 13, 20 y 21. Acuérdense, los sacrificios del Antiguo Testamento, esa sangre derramada que cubría, miraba, según Romanos 3, 25, al sacrificio perfecto de Cristo. Es decir, que esos querubines que exigían justicia, miraban esa sangre ahí sobre el propiciatorio, y lo primero que tenían en mente era el sacrificio de Cristo. Así que todos los pecados del Antiguo Testamento, de gente relacionada con Dios, toda esa sangre de esos sacrificios miraba la de Cristo. Por lo tanto, esa sangre del nuevo pacto sirve también para ellos. Lo segundo es que la base por la cual Dios puede cumplir la promesa de este nuevo pacto es esa sangre. Porque si no, no puede quitarles el pecado, no le puede poner las leyes en el corazón, darles el Espíritu para que los guíe. Y a la iglesia también lo benefició, porque esa es la sangre del pacto eterno.
que se hizo antes de la fundación del mundo. Por eso Efesios 1 empieza diciendo eso. ¿Nos va quedando claro esto? Así que Dios va a cumplir ese nuevo pacto durante el milenio y por la eternidad futura. Bueno, que el Señor les bendiga.